Jesús nunca se equivocó cuando Jesús dijo: orad a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Entonces, cuando tú clamas a Dios, cuando tú oras a Dios en lo secreto, no importa cuál sea tu problema, cuál sea tu necesidad, o de repente no tiene, porque mira, para acercarse a Dios, yo siempre le he enseñado a la iglesia, gloria al Señor, porque por años yo les he predicado a ellos a depender del único recurso más grande y más poderoso que Dios nos ha dejado. Se llama fe. Nos ha dejado el recurso de la fe. Cuando tú tienes fe, tú no dependes de mi propia fe mía, de la fe del pastor, de la fe del diácono. Porque conozco mucha gente que si no ora el pastor, si no oró el diácono, si no oraron por mí, yo no soy sana, yo no soy libre. No, tienes que orar para que tú mismo seas libre en el nombre de Jesús. Que recibas total liberación en el nombre de Jesús. Ahora escucha bien, porque cuando nosotros oramos en nuestro aposento, dice la Biblia, y en tu aposento clama a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Eso dice la Biblia, eso dice la palabra del Señor, que Él nos va a recompensar en público. No es que cuando el pastor ore por mí, que cuando el diácono ore por mí, que cuando otro ore por mí. Yo conozco a mucha gente a la cual Dios ha liberado, a la cual Dios ha usado, a la cual Dios le ha hecho tantos milagros que ellos mismos oraron por ellos. Yo he orado por mis problemas, he orado por mis situaciones y Dios se ha manifestado, mis hermanos y amigos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir de que gracias al Señor, en lo personal, voy a hablar de mí. Le he enseñado a la iglesia por años de que dependan de su propio nivel de fe. Y que su propio nivel de fe vaya siendo incrementado cada día. ¿Escuchaste bien? Que el nivel de fe tiene que ser incrementado. El caso que tú no te estés congregando, el caso que no estemos congregándonos en una iglesia, no es el edificio, no es el recinto donde nosotros adoramos a Dios, somos nosotros. Cuando nosotros andamos bien delante de los ojos de Dios, no importa, pase lo que pase. Venga lo que venga, Dios está con nosotros y Él nos va a liberar. Él nos va a dar la victoria. No importa si oras debajo de un árbol, si oras en el campo, no importa si oras en la casa, pero una oración íntima, una oración personal con Jesucristo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Escuchen bien lo que estoy diciendo, porque mucha gente aprende a depender de la oración de los demás. Y claro, está muy bien. Si tú quieres que yo ore por ti, está bien, excelente. Pero la oración más valiosa y más importante es la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Ora a tu Padre, que tu Padre que te ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Escucha bien, porque tu oración tiene que estar conectada con el plan, con el propósito de Dios en la tierra. Tu oración tiene que estar conectada a la Biblia, a la palabra del Señor. Dice la Biblia que Jesús le decía a los fariseos, hipócritas. Mira la oración, la respuesta de Jesús a los fariseos, hipócritas. ¿Por qué oran en las plazas? ¿Por qué oran en la sinagoga? Sepulcros blanqueados son los que son. Esa era la palabra de Jesús. Sepulcros blanqueados, porque por fuera están limpios, blancos, pero por dentro está lleno de huesos. Así les decía Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la hipocresía estaba por fuera. Oraban en público, oraban en la calle, diezmaban, ofrendaban, daban limosnas, ¿verdad? Y hacían tanto alboroto delante de la gente, pero dentro de ellos había suciedad, porque eran hipócritas. Ahora bien, escucha bien, escucha bien lo que estoy diciendo. Porque ahora en este tiempo es donde realmente se va a demostrar quién realmente es cristiano, quién realmente es hijo de Dios y quién no es nada.
Ahora en este tiempo, Dios nos ha puesto a cada uno en un desafío personal, en el cual yo no peleo por ti, tú no peleas por mí, ahora tú peleas individualmente, directamente ante la presencia del Señor. Yo estaba meditando, escucha bien, porque yo estaba meditando en estos días, leyendo un poco la escritura y meditando un poco acerca de lo que Jesús hacía. Mire, es impresionante, porque Jesús, él oraba solo él. ¿Ah? Él tenía tres formas de orar. Oraba él solo en el desierto. Dice la Biblia que él pasaba noches enteras orando a su padre, que su padre le contestaba en lo secreto. Es primer lugar. Segundo, Jesús oraba con sus discípulos. Los tres discípulos amados de Jesús eran Pedro, Jacobo y Juan. Esos eran los discípulos que siempre estaban con Jesús. Eran los que siempre Jesús los agarraba aparte y les decía, aprendan, vean lo que yo estoy haciendo, aprendan a orar, aprendan a hablar con Dios. Y entonces ellos siempre se fijaban lo que Jesús hacía. Número 3, Jesús ataba y reprendía los demonios y las enfermedades cuando estaba en público. ¿Pero por qué lo hacía Jesús así? Jesús lo hacía porque él tenía el poder que le había sido delegado de parte de su Padre cuando había estado orando en lo secreto. ¿Ah? ¿Te das cuenta por qué muchas veces no resultan tus oraciones? Porque quieres que todo el mundo sepa que tú estás orando. ¿Por qué no tienen resultado tus oraciones? Porque todo el tiempo has estado orando en la iglesia. ¡Ay, que me oigan! Yo quiero ser el que me escuchen, el que me oigan orar. Y es mucho, y le voy a decir algo, mucha gente ha sido fantasiosa. Y eso Dios ahora nos ha frenado. Ahora nos ha puesto un freno el Señor y nos ha enseñado que sin Él nada podemos hacer. Ahora, te voy a pedir un favor. Comparte por favor el video porque todavía tengo información que darte. Hoy voy a estar hablando sobre los animales prohibidos. Escucha bien, voy a estar hablando sobre los animales prohibidos y por qué Dios prohibió los animales. Cierta clase de animales que no deberíamos de comer. Voy a estar hablando de eso. Entonces, por favor, te pido que compartas el video. Compártelo a tus amigos para que mucha gente conozca que el por qué esta enfermedad ha venido a infectar a millones de personas en todo el mundo. Se cree que ya pasamos los 2.5 millones de personas. Hemos estado rebasando los millones de personas afectados en todo el mundo. Solo Estados Unidos ya rebasó los 800,000 afectados. Mis hermanos, eso es una cantidad de gente. Han habido más de 74,000 muertos. No estoy hablando de 3, 4, 5 o 10 personitas. No, 74,000 muertos. Más de eso. Solo Nueva York registra una enorme cantidad, mis hermanos y amigos. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Quiere decir de que tú y yo no tenemos que ser víctimas de esta enfermedad. Por eso, entre más tiempo te pasas informándote, oyendo información buena, información positiva, información que viene conectada a la palabra del Señor, hazlo. No te dejes manipular. No estoy diciendo que te dejes manipular por las influencias. Te estoy diciendo que debes de recibir información directa que viene conectada a la palabra del Señor. ¿Por qué hay animales prohibidos? No voy a entrar con el tema. De una vez te lo digo. No voy a entrar con el tema hasta que no compartas el video. Tienes que compartir el video porque esta información quiero que la escuchen más personas. Quiero que tus amigos, que tus familiares, quiero que tus parientes, tus compañeros de trabajo conozcan por qué Dios prohibió los animales. ¿Por qué cierta clase de animales están prohibidos en la Biblia? No estoy hablando de ser adventista, metodista, presbiteriano, de ser católico, de ser evangélico, de ser mormón. No estoy hablando de eso. No voy a hablar de religión.
porque ese nunca ha sido mi objetivo, dañar a las demás creencias. Cada persona, mis hermanos, es libre de creer lo que quiera, pero lo único que él no es libre es a que crea que no hay Dios, porque Dios existe aún en las partículas más pequeñas. Dios existe. Escucha bien, porque a un ateo le hicieron una pregunta. Escucha, a un ateo le hicieron una pregunta y le dijeron, ¿por qué usted no cree que hay Dios? ¿En qué se basa usted para decir que no hay Dios? Y él empezó a hablar de la evolución. Empezó a hablar de la forma como las partículas hasta subatómicas se van uniendo entre sí para crear una masa. Y tras esa masa hay una explosión. Y esa explosión genera energía y genera núcleo. Genera Plutón, genera mucha helio, genera partículas que se van multiplicando. Entonces es como otra creación. Entonces el ateo salió lógicamente perdiendo, porque al final él ve que hace falta un eslabón. Al final de la cadena hace falta un eslabón. Entonces, si hace falta ese eslabón, tiene que dar una explicación un ateo. Tiene que dar una explicación el por qué hace falta ese eslabón. ¿Estamos entendiendo? Estamos entendiendo realmente que por qué los cristianos, nosotros a nivel mundial, creemos en Dios y damos gloria a Dios hasta por los presidentes, congresistas, el ejército, la policía. Ahora se han dado cuenta hasta los médicos, las enfermeras, los enfermeros, hasta los curas, los sacerdotes, hasta el Papa se ha dado cuenta que sin Dios Él no es nada. Yo no soy nada sin Dios. Si no hay una mente superior que lo haya creado todo, nosotros, mis hermanos, no somos nada sin Dios. El Papa, los cardenales, los obispos, los curas, los sacerdotes, las monjas, los monjes, hasta el que toca las campanas, mis hermanos, se ha dado cuenta, el que sirve la hostia, se ha dado cuenta que Dios es el que está sobre todas las cosas, no está en otras cosas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando nosotros realmente estamos conectados al propósito de Dios, todos nos damos cuenta. Esta persona que era atea psicológica, porque te voy a decir algo, hay dos clases de ateo. Está el ateo teórico, que todo lo sabe según la teología, según la filosofía, que todo lo cree y todo lo sabe a través de lo que es el estudio académico que le dan en la universidad, en la escuela, que le enseñan sus maestros, los catedráticos. Y está el ateo, obviamente, el ateo que no ha estudiado, el ateo físico, el ateo que solamente cree que no hay Dios porque su maíz, su frijol, la cosecha, la naturaleza, todo es por evolutivo. Mis hermanos y amigos, nosotros sin Dios estamos perdidos. No importa si tú tienes dinero, hoy el dinero, mira, el dinero pasó al segundo plano, al tercer plano. Aún los grandes economistas se han dado cuenta que tiene que haber una mente superior. ¿Por qué esta partícula de esta enfermedad, de este virus que se ocasionó en China, por qué ese virus no lo pudieron detectar a tiempo? Se infectó el primer trabajador y luego se fue infectando la otra persona, la otra, y cuando vinieron a sentir fueron miles de infectados, hasta llegar a Centroamérica, Suramérica, a Estados Unidos, a Europa, en España, en Italia, llegó ahora todas las naciones del mundo, mis hermanos, están afectadas con esa enfermedad. Entonces la pregunta que muchos están haciendo es, ¿cómo no detectaron antes? Ahora voy a entrar con el tema. Escucha bien porque voy a entrar con el tema. El tema, el por qué, el origen. Voy a entrar con el origen de lo que es esta enfermedad que ha estado matando a millones de personas alrededor del mundo. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Escucha bien.
Porque esta enfermedad, creo que más que permitida, más que evolutiva, más que permitiva, esta enfermedad es algo que Dios le ha dado un objetivo central.